Hola, hoy vamos a estar hablando de el concepto de contrabando y la presunción de contrabando. También vamos a hablar de algunas conductas tipificadas como el contrabando y cuándo se presume cometido de delito de contrabando, en el cual nuestros fundamentos va a ser el Código Fiscal de la Federación, el artículo 102, 103 y 104. El contrabando se puede definir como la introducción de mercancías sin pago de cuotas compensatorias o impuestos. Esa podría ser, bueno, ese es el concepto que yo definí, pero los supuestos de cada uno de, bueno, los supuestos de cuando se está haciendo contrabando es el siguiente. En el artículo 102 nos puede especificar cuáles son los supuestos. Comete delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. Cuando de alguna manera estás vendiendo playeras o quieres ir a un mercado internacional y mandar a Estados Unidos mercancía y no se está pagando ningún tipo de contribución como derecho de trámite aduanero, impuesto general de importación o los aranceles o las barreras arancelarias se nos están imponiendo, se está cometiendo contrabando. En el segundo supuesto, sin permiso de autoridad competente cuando sea necesario este requisito. El permiso de la autoridad competente se puede dividir en dos: la autoridad aduanera y la agencia aduanal o agente aduanal. El agente aduanal es el único que puede estar autorizado y facultado para realizar todo el trámite aduanero respectivo para tus mercancías, en el cual tú nada más vas a entregar todos los documentos necesarios para la transacción de tus mercancías y este se va a encargar de todo el papeleo o el trabajo administrativo de tus mercancías. En otro caso, podríamos decir que las autoridades aduaneras. Aquí se puede poner como cuando no se está llevando la mercancía por lugares autorizados como las aduanas y se está haciendo desde un puerto muy escondido o sea, sin autorización para el transporte de las mercancías por lugares no autorizados, es cuando se está cometiendo contrabando de importación o exportación prohibida. Aquí pues entran todas las mercancías prohibidas, ya que no se puede comercializar esto. Las mercancías que son usualmente más asociadas al contrabando, obviamente aquí entran las prohibidas, que son las armas y las drogas ilegales. Obviamente debemos conocer, como ya encontramos en los dos supuestos anteriores, no, no todos los supuestos de contrabando tiene que ver con ellos, sino que sí, puede ser por el simple hecho de no declarar. Así podemos decir el ingreso al país en un segundo ordenador portátil o que no estés declarando la mercancía que estés llevando. Incluso puede ser en un viaje, no necesariamente necesitas ser comerciante, no necesariamente necesitas un propósito como tal de contrabandar, de hacer contrabandeo, sino que puedes ir de viaje a Estados Unidos y allá te compras algunas cosas de que aparatos electrónicos, ordenadores, computadoras, no sé, y regresas y no declaraste tu mercancía. Y si existiera en alguna manera que se te detuviera tu carro cuando pasaste la franja fronteriza y hayas excedido los 20 kilómetros después de haber pasado, bueno, antes de pasar la franja fronteriza y después de pasar la franja fronteriza, se te declararía como contrabando. Es muy importante también conocer que cuando vas a hacer este tipo de cosas, no un contrabando, sino que tengas un accidente así, tienes que tener la factura comercial para poder hacer el pago de los impuestos de la mercancía que que estás introduciendo. Eh, Ahora vamos a hablar del artículo 102.
En el artículo, bueno, el 103, en el artículo 103 nos demuestra quién presume cometido del delito de contrabando y las acciones que conllevan esto. Por ejemplo, se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite la mercancía que sometieron a los trámites previstos a la ley aduanera para su introducción del territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza del resto del país. Aquí es cuando no se realizan los procesos correspondientes para la introducción de las mercancías, como lo puede ser el despacho aduanero, el pago de impuestos, la presentación de los documentos aunados al pedimento para poder comprobar la legal estancia de las mercancías, etc. En el segundo supuesto se encuentran vehículos extranjeros fuera de zona de 20 kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas sin la documentación a que se refiere la fracción anterior. Si en algún momento metes mercancía y no has pasado esos 20 kilómetros y se te detiene y se te está acusando de contrabando, claramente aún no estás haciendo el delito de contrabando gracias a esa franja fronteriza en el cual no has excedido tus 20 kilómetros. De ser lo contrario, obviamente no, si no tuvieras papeles o documentos que declaren la legal estancia de tus mercancías y donde sí pagaste impuestos o llevas un correcto orden con la aduana, se te va a tener que detener y se te presume de contrabando. Cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de la mercancía que resulten efectuarse de descarga de los medios de transporte respecto a las consignaciones en los manifiestos de guías de carga. En este lo podemos decir como si estuviéramos haciendo de cierta manera, bueno, no de cierta manera, si estuviéramos introduciendo mercancías a el país y ya se te está, o sea, si pagaste contribuciones, declaraste, pusiste fracción arancelaria, tienes todos los documentos necesarios para comprobar la legal estancia, pero en la carga que tú llevaste declaraste que llevabas 200,000 piezas de cierto producto y excede el 10%. Hay un 10% que no se está justificando esos sobrantes y en este caso se puede presumir como contrabando y se te detiene la mercancía. Cuando se descarguen subrepticamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico. Otro, cuando se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. Es como lo mismo. Aquí es el mismo supuesto, no se tiene documentación que compruebe la legal estancia de las mercancías, pero en este caso sería en aguas territoriales mexicanas. Y no se tiene los comprobantes o los documentos necesarios para comprobar la legal estancia de las mercancías. Cuando se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación a tráfico mixto sin documentación alguna. Aquí completamente es mercancías sin justificación de estar en el transporte marítimo ni estar en territorio nacional. Cuando se encuentre mercancías extranjeras en embarcación destinada exclusivamente a tráfico de cabotaje que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo. Aquí cuando de alguna manera que se llegue a meter mercancía porque se tuvo que hacer alguna escala del barco o del buque y se encuentra mercancía que no se está siendo explicada del por qué está ahí, sería ese. Cuando no se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de cabotaje. Una aeronave con mercancías extranjeras aterriza en lugar no autorizado por el tráfico internacional. Es como lo que digo. El contrabando no solo instruye la mercancía prohibida, no solo instruye que no se estén pagando las cuotas compensatorias, los incrementables, los impuestos, no, sino que también metas mercancía por lugares no autorizados, que no hayas declarado de manera correcta, que
que hayas dicho que tú estás llevando cierto producto o por ejemplo la clasificación arancelaria de las mercancías, que hayas declarado que llevas tal mercancía pero está mal clasificado y estás llevando a otra completamente diferente. Se te puede presumir como contrabando, pero hay medios de defensa para poder prevenir esto. En el artículo 104 nos habla de el delito, cómo se sancionará el delito de contrabando. No vamos a mencionar cada uno de todos los supuestos en los que conlleva el contrabando porque es muy largo, pero en el artículo 104 nos habla de las sanciones que se te van a aplicar con tiempo e incluso con dinero. Cada una de las multas que vas a tener que pagar en caso de realizar alguno de los supuestos anteriores que haya mencionado, se te los puedes analizar o ver en el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Por el momento o por este video sería todo. Es muy importante conocer y saber cuáles son los cumplimientos que debes de hacer al exportar o importar mercancías, los supuestos de contrabando, que incluso no necesariamente tiene que ser por lugar no autorizado, que puede ser por un lugar no autorizado, pero no declaraste que llevas un excedente de 10% más de la mercancía o que no se está declarando el correcto valor de la mercancía. Entonces, es importante saber cada uno de los supuestos para no caer en un acto ilícito que nos lleve a pues las multas o las sanciones del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Por el momento sería todo y gracias.